Aunque es muy parecido al ejemplo con el que explicamos los acoplos de reacciones químicas, he elegido también el problema 27 porque me parece interesante mostrar precisamente que ese ejemplo sirve para casi cualquier problema al que nos podamos enfrentar, y también porque tiene algunas sutilezas que me parece interesante discutir en detalle. El enunciado es bastante largo, pero en realidad todo lo que están preguntando es muy estándar. Tenemos un conjunto de tres reacciones en el que vemos que hay cuatro compuestos diferentes, X, Y, Z y W, y nos van a hacer una serie de preguntas relativas a este sistema de reacciones. En primer lugar, nos preguntan si son independientes. En segundo lugar, nos piden escribir las ecuaciones termodinámicas del sistema suponiendo aplicable el régimen lineal. Fijaos que en ningún momento nos están diciendo cuáles son las concentraciones iniciales, no nos están dando las constantes de reacción, por lo tanto no tenemos capacidad para determinar si el régimen lineal es aplicable o no es aplicable. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es aceptar lo que nos dice en el enunciado, dar por buena la hipótesis y seguir adelante. Aquí hay una pequeña ambigüedad porque nos dicen las ecuaciones termodinámicas del sistema sin especificar cuáles. Entonces, bueno, como al final nos lo van a preguntar todo, no es mucho problema. Nos piden también escribir los coeficientes fenomenológicos en función de los ratios de las reacciones en equilibrio. Y luego, finalmente, nos preguntan si podría darse algún proceso de transferencia de energía, de forma que de los distintos procesos de no equilibrio que están sucediendo, al menos uno de ellos transcurra en su sentido contrario, es decir, produzca una entropía negativa que está compensada por la entropía positiva que producen los otros procesos. Entonces vamos a ir paso por paso y vamos a ir viendo cómo este problema se puede resolver de forma totalmente sistemática, aunque teniendo en cuenta unas pocas consideraciones. Comenzamos la primera pregunta sobre la independencia de las reacciones. Recordar que una de las cosas que vimos en la clase correspondiente es que si el número de reacciones es mayor o igual que el número de compuestos involucrados en ellas, el procedimiento necesariamente no puede ser independiente porque no hay suficientes parámetros libres como para que todas las reacciones se puedan ajustar y que vayan de forma independiente, es decir, no podríamos ajustar las tres afinidades. En este caso lo que tenemos son 4 compuestos y 3 reacciones y por lo tanto esta condición no se cumple. Por lo tanto, de momento no estamos en condiciones de asegurar que las reacciones no son independientes. Ahora bien, es muy importante recordar que la implicación recíproca no es correcta. Es decir, de momento no podemos decir nada sobre si son dependientes o son independientes. Si n fuera 3, por ejemplo, si tuviéramos solo 3 compuestos, pues este conteo sería suficiente para concluir que las reacciones no son independientes. Como tenemos 4, este primer conteo no nos dice nada. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es echarle un vistazo al sistema de ecuaciones que determinan las reacciones químicas para analizar si son o no son independientes. Para ser sistemático y seguir siendo coherente con los apuntes de clase, lo voy a hacer por medio de la matriz que determina los coeficientes estequiométricos. Se podría hacer simplemente echándole un vistazo a estas reacciones y con un poquito de habilidad analizar si son o no son independientes. Entonces la matriz de coeficientes estequiométricos es esta de aquí y ahora el siguiente paso que hay que dar, bueno, pues es parecido a cuando había que determinar incluso en bachillerato si las ecuaciones de un sistema son independientes, un poquito a ojo y tener buena vista. En general no vamos a poner ningún caso en el cual las combinaciones lineales, si las hay, sean complicadísimas. ¿Por qué? Porque no es este nuestro objetivo. En este caso podemos ver fácilmente que la tercera fila es una combinación lineal de las dos primeras, concretamente es la primera fila más 2 veces la segunda. Los números son sencillos y esta conclusión se puede alcanzar visualmente. Entonces, como el rango de la matriz no sería 3, concretamente sería 2, la consecuencia es que estas 3 reacciones no son independientes. Y fijaos que esta misma relación lineal entre las filas de la matriz nos sirve para determinar la relación lineal entre las afinidades, puesto que cada una de las filas determina
una afinidad. Por ejemplo, la afinidad de la primera reacción va a ser el potencial químico de X más el potencial químico de Y menos 2 veces el potencial químico de Z, porque finalmente la afinidad viene determinada por menos la matriz de coeficientes estequiométricos. En consecuencia de este razonamiento que hemos hecho, ya podemos concluir que la afinidad de la tercera reacción es igual a la de la primera más 2 veces la de la segunda. Fijaos que, dada esta relación, yo tengo tres opciones. O bien puedo escribir la tercera afinidad como función de las otras dos, igualmente podría escribir la primera afinidad como A3 menos 2A2, o igualmente podría escribir A sub 2 como A1 menos A3 partido por 2. Tengo las tres posibilidades y el tratamiento es el mismo. Las ecuaciones que van a resultar de cada una de ellas son diferentes, pero al final, si tuviésemos que calcular, por ejemplo, la producción de entropía, el resultado obviamente tiene que ser el mismo. De nuevo, para ser coherente con los apuntes que he subido, voy a considerar que es la tercera afinidad la que es función de las otras dos. Entonces, una vez obtenida esta conclusión, ya podemos pasar a la aplicación del régimen lineal y escribir las ecuaciones termodinámicas del sistema. En este caso lo que voy a hacer es, en primer lugar, escribir los nuevos flujos, las nuevas fuerzas y después esbozaré las relaciones fenomenológicas porque luego en el siguiente apartado ya vamos a calcular los coeficientes de forma exacta. Entonces también voy a tratar de ser lo más sistemático posible para que quede claro los pasos que hay que dar siempre que nos tenemos que enfrentar a una situación semejante. Entonces, en primer lugar, empezamos escribiendo la ecuación para la producción de entropía. Como tengo tres reacciones, con total independencia de si están acopladas, no están acopladas, son independientes o no son independientes, la producción de entropía se escribe siempre de esta manera, como la suma de todas las fuerzas por todos los flujos. Esto se corresponde con la primera reacción, esto con la segunda reacción y esto con la tercera. Y repito, esto es así siempre, con independencia de cómo sean las reacciones. Me da igual que las tres sean completamente independientes o que haya relación entre cualesquiera de ellas. Entonces ahora el segundo paso que vamos a hacer es escribir la afinidad sub 3 como combinación lineal de las otras dos. Como hemos dicho que A sub 3 es A sub 1 más 2A sub 2, yo sustituyo aquí A sub 3 y escribo esta ecuación de esta manera. De este modo yo voy a tener ya la ecuación de la producción de entropía escrita en función de dos fuerzas termodinámicas. Para que además me aparezca como dos flujos termodinámicos, lo que hago es reescribir esta ecuación agrupando todos los términos que van con una fuerza y todos los términos que van con la otra. Es decir, lo escribo de esta manera. Y ahora ya tengo la ecuación para la producción de entropía correspondiente a dos procesos termodinámicos fuera del equilibrio. Esto sería la primera fuerza, luego esto sería el primer flujo, y esto es la segunda fuerza, y esto de aquí es el segundo flujo. Por lo tanto, ya teniendo todo esto en cuenta, ya puedo determinar que las fuerzas son la primera afinidad entre la temperatura y la segunda afinidad entre la temperatura, y los flujos van a ser el ratio 1 más el ratio 3, que se corresponde con la primera fuerza, y el ratio 2 más 2 veces el ratio 3, que se corresponde con la segunda fuerza. Entonces, una vez que yo ya tengo identificado que tengo dos fuerzas y dos flujos, si cumplimos el régimen lineal, lo que tiene que ocurrir es que el primer flujo, que ahora voy a etiquetar como ratio sub 1 tilde, este primer flujo tiene que ser una combinación lineal de las dos fuerzas y lo mismo ocurre con el segundo flujo. Este segundo flujo tiene que ser una combinación lineal de las dos fuerzas. Estos serían los coeficientes directos y estos de aquí serían los coeficientes cruzados, ¿vale? Y os recuerdo que los coeficientes tienen que cumplir todas las restricciones para que se verifique el segundo principio de la termodinámica, es decir, que no pueda generarse ningún proceso que disminuya la entropía del universo y que también vamos a exigir que se cumplan las relaciones de reciprocidad de Onsager. Una vez que esto está escrito, nos podemos pasar ya al tercer apartado y escribir los coeficientes fenomenológicos en función de los ratios forward de las tres reacciones en equilibrio. Entonces, recordar que esto también se puede hacer de forma perfectamente sistemática. En los apuntes de clase dábamos un ejemplo práctico y luego dábamos, para los que estéis interesados, una explicación más detallada de por qué alguno de los pasos que se dan en este ejemplo realmente están bien justificados. Lo que voy a hacer es partir del ejemplo, asumiendo que todos los pasos están bien justificados y sin entrar en demasiados detalles.
Bueno, entonces, el punto de partida, siguiendo con ese ejemplo, es escribir la relación entre los ratios originales, estos tres, y las fuerzas originales, estos tres, dentro del régimen lineal. Recordar que si las reacciones no dependen las unas de las otras, no hay acoplos. Entonces, estas tres las estamos tratando como independientes y por lo tanto su régimen lineal se escribe de esta manera. Este es el punto que he dicho que no está totalmente justificado, que no he demostrado que esto se puede hacer. Todos los que estéis interesados en la demostración más precisa, pues en los apéndices de los apuntes de clase de reacciones químicas acopladas ya se demuestra que esto efectivamente se puede hacer. Entonces, una vez que hemos escrito esto, lo siguiente que tenemos que hacer es escribir los nuevos flujos termodinámicos. El primero es R1 más R3, el segundo es R2 más 2 veces R3, y ahora lo que puedo hacer es sustituir estas expresiones en esta expresión de aquí. Y lo que tengo es esta primera relación. Fijaos que de momento no tengo unas ecuaciones fenomenológicas porque me aparecen tres fuerzas, cuando en realidad solamente voy a manejar dos, porque solamente dos de ellas son independientes. Por lo tanto, el segundo paso consiste en escribir esta tercera afinidad en función de las otras dos y meter esta combinación lineal en este término y en este otro término. Si lo hago, lo que obtengo es estas relaciones de aquí, y ahora por último lo que tengo que hacer es simplemente reescribir todos los términos para, por ejemplo, agrupar este con este de aquí, porque los dos son proporcionales a la primera afinidad. Haciendo eso, puedo escribir las ecuaciones fenomenológicas de esta manera. Ya tengo un coeficiente multiplicado por la primera fuerza, tengo un segundo coeficiente multiplicado por la segunda, y lo mismo con el otro proceso. Tengo un coeficiente multiplicado por la primera fuerza y un coeficiente multiplicado por la segunda. Fijaos que ya aquí, a simple vista, podemos ver que se cumple las relaciones de reciprocidad de Onsager, porque este coeficiente es exactamente igual que este otro. Lo escribimos en forma de matriz, simplemente tenemos en cuenta lo que escribimos a continuación, de forma que podemos identificar pues todo este paréntesis de aquí con L11, todo este paréntesis de aquí con L22, etc. De modo que mi matriz me quedaría escrita de esta manera. Como he dicho antes, repito que los dos coeficientes no diagonales son iguales y además podemos ver que los dos coeficientes diagonales son positivos. Recordar que los ratios forward son siempre positivos porque son el producto de concentraciones elevados a sus exponentes, sus coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, esos son positivos y las constantes de reacción son también positivas. Por lo tanto, ya cumplo dos de los tres criterios que tengo que cumplir. Esto es positivo y los dos coeficientes cruzados son iguales. Además, podemos ver fácilmente que L11 por L22 es mayor que L12 por L21. Veis, por ejemplo, que el producto de los dos coeficientes cruzados va a ser 4 veces el ratio forward de la tercera reacción al cuadrado entre R al cuadrado, y esto ya está simplemente en este término de aquí. Como todos los demás sumandos van a ser positivos, el producto de los dos diagonales va a ser mayor. También en el apéndice de esos apuntes de clase demostramos que esto es verdad siempre, sean como sean las relaciones entre las reacciones. Bueno, finalmente nos están preguntando si se podría dar un proceso de transferencia de energía. En realidad esta pregunta es bastante fácil de resolver porque no nos piden hacer ningún cálculo, simplemente es una pregunta. Entonces, recordar que si esta es la matriz de coeficientes fenomenológicos y suponemos que es el segundo proceso el que va a actuar en sentido contrario al habitual, pues tenemos todos los resultados que hemos visto en la clase. Aquí, como simplemente nos están preguntando si uno de los dos puede ocurrir en sentido contrario, pues vamos a asumir que es el segundo, que es más fácil. Y la clave está simplemente en calcular el grado de acoplo. Recordar que el rendimiento máximo es una función exclusiva del grado de acoplo. Por lo tanto, si el grado de acoplo es mayor que 0, siempre vamos a poder elegir las fuerzas de forma que algo ocurra en sentido contrario a lo esperado, es decir, que uno de los dos procesos disminuya la entropía del universo.
Entonces recordar que el grado de acoplo es simplemente el coeficiente no diagonal entre la raíz del producto de los dos diagonales y que aplicado a este resultado pues es simplemente 2 veces el ratio forward de la tercera entre esto de aquí. Como este ratio forward tiene que ser mayor que 0 porque son productos de concentraciones y si alguna de las concentraciones fuese 0 pues no habría nada, o sea no estaría la reacción en equilibrio, pues entonces este grado de acoplo es positivo y por lo tanto siempre puede haber un proceso de transferencia de energía. Luego habría que elegir las condiciones iniciales para obtener el resultado concreto. Como no nos dan esos datos, pues no podemos hacer ningún cálculo.